Capítulo 209. La facción élfica. Las murallas del lugar eran circulares y estaban rodeadas por un foso, con varios puentes y escaleras que permitían subir a los niveles superiores. Cada nivel tenía la altura aproximada de una casa de 2 pisos. Vivir en los niveles altos debía fortalecer bastante las piernas. A más de 2000 metros sobre el nivel del mar, el aire era fresco y la brisa se sentía agradable. Capitán. Están volando. Los elfos están volando. Gritó Simón, señalando el cielo con entusiasmo. Al mirar hacia arriba, vi a varios elfos flotando en el aire, moviéndose con gracia. Ah, sí. Los elfos suelen ser hábiles con la magia de viento, explicó Constant. Los que tienen una gran reserva de maná pueden usarla para volar. Por eso, los que poseen más poder o talento viven en los niveles superiores, pueden desplazarse fácilmente usando la magia. Vaya, eso sí que es impresionante. Yo también puedo volar. Dijo Jess, inflando el pecho con orgullo. Jajaja, claro que sí. Tú incluso puedes volar conmigo encima, eso sí que es increíble. Respondió Simón riendo. Ver a Jess sonreír con orgullo me sacó una sonrisa también. En los niveles bajos vimos sobre todo campos de cultivo, comenté. Pero aquí arriba parece haber más tiendas. ¿A qué se dedica la gente que vive en los niveles superiores? En el tercer nivel, el más bajo, predominaban los campos y arrozales, con unas cuantas casas dispersas entre ellos. El segundo nivel tenía un ambiente más animado, como un mercado o una zona comercial. Visto desde lejos, el lugar debía parecer un pastel de bodas de 3 pisos con el árbol del mundo brotando en la cima. Una pena que, debido a la barrera de ocultamiento, no se pudiera ver desde fuera. Así es, respondió Constant. En los niveles intermedios suelen vivir comerciantes o artesanos. En los niveles más altos, en cambio, residen los encargados de administrar la aldea y sus familias. Tenía sentido. Subir a diario por las escaleras debía ser un suplicio para quien no pudiera volar con magia de viento. Notaba cómo varias miradas se clavaban en nosotros. Era evidente que nuestra presencia, y en especial la de los humanos, despertaba curiosidad. Si no fuera porque Mou, la jefa de la aldea, caminaba al frente, probablemente habríamos tenido problemas. Incluso Ren y los demás, que habían llegado por teletransporte, eran observados con cautela. Mou, como jefa, ¿vive cerca del árbol del mundo? Pregunté. Oye. ¿Cómo te atreves a llamar a la jefa por su nombre? Rugió Ren antes de que ella pudiera responder. Está bien, dijo Mou con calma. Este hombre ha hecho un contrato con un dragón y su hijo, es el quien merece respeto. Y además, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien pronunció mi nombre? Nadie me llama así ya. Entendido, respondió Ren con un gesto de frustración. Parecía dolido, pero también comprendía el peso de esas palabras. Mou debía de llevar siglos en su cargo. ¿Tienes alguien con quien hablar de forma más cercana? Pregunté sin pensarlo demasiado. Ella sonrió con dulzura. ¿Te preocupas por mí, Justan? ¡Qué amable eres! El capitán, amable. Mu. Al girarme, Simón se cubrió la boca al instante. Bueno, quizás no había sido tan amable con él. El camino terminaba en una explanada donde varias casas rodeaban un manantial que brotaba al pie del árbol del mundo. Algunas estaban en ruinas, probablemente deshabitadas. Siento que me falta el aire, jadeó Simón al llegar a la cima. Cuando fuimos a buscar a Jin también notaste el aire más liviano, ¿recuerdas? Le dije. Esta vez estamos a mayor altura. Es normal que te canses más rápido. Sí, este lugar está a gran altitud, añadió Mou. Les costará acostumbrarse. Pero ya hemos llegado a mi casa, descansen un poco. La suya era la más cercana al árbol del mundo. Tenía el encanto rústico de una casa de campo antigua, como las de los abuelos en los pueblos. Al entrar, el piso era de tierra apisonada, y al fondo se veía un fogón. Nos condujeron a una habitación con tatamis, donde una mujer, su asistente, nos sirvió café. Todos menos yo pidieron azúcar y leche.
Eso derivó en una conversación sobre el reciente comercio de granos de café en el reino de Eldracia, lo que llevó inevitablemente a hablar del antiguo maestro de la torre y del difunto Frederick. Mientras hablábamos, Moe frunció el ceño y se masajeó la sien con un dedo. Eso debe ser cosa de los lobos negros, murmuró. ¿Lobos negros? Creo que alguien ya los había mencionado, dije. Son una facción de elfos que abandonó esta aldea, explicó. Pretenden conquistar el reino de Eldracia para crear un país solo para elfos. Ren, que está en la habitación contigua, es el líder de los lobos blancos, otra facción. Ellos, en cambio, creen que debemos mantener cierto comercio con el exterior para prosperar. Ambas están formadas por jóvenes, bueno, jóvenes para nosotros, ninguno pasa de los 500 años. ¿Menos de 500, y les llaman jóvenes? Preguntó Simón, con cara de incredulidad. Era cierto que no habíamos visto ni un solo elfo con aspecto anciano. En apariencia, todos eran jóvenes. Hace unos 10 años, esos lobos negros se marcharon a vivir a algún lugar de esta misma montaña, continuó Moe. Sabemos que siguen ahí, pero los de la facción de los ancianos se niegan a salir de la barrera, y los lobos blancos ni siquiera quieren traerlos de vuelta. Si intento ir yo misma, se oponen con todas sus fuerzas. Lo que siguió fue una larga cadena de quejas. Resultaba que Moe, la única alta elfa de la aldea, era tratada casi como una deidad, lo que le impedía salir libremente de la barrera. Cuando ya empezaba a cansarme de escuchar sus lamentos, su asistente entró a avisar que el almuerzo estaba listo. Y al oír que habría arroz, mi pecho se llenó de una emoción casi infantil. Aunque, debo admitirlo, todas las elfas que había visto hasta ahora, incluida Moe, tenían figuras tan esbeltas que encajaban perfectamente con el ideal élfico. Un pensamiento que, por mi propio bien, debía mantener en silencio. Capítulo 210, El arroz de otro mundo. La habitación a la que nos guiaron tenía piso de madera, y sobre la mesa nos esperaba una comida servida al más puro estilo japonés. Sí, definitivamente era comida japonesa. Había algo que, a simple vista, no podía ser otra cosa que un filete de pescado salado asado. ¿Pescado del mar?, pregunté, sorprendido. Así es, respondió Moe con una sonrisa tranquila. Desde aquí podemos usar el círculo de transporte y llegar a la costa en un instante. Colocamos redes en los acantilados y, con magia de búsqueda, localizamos los bancos de peces. Luego usamos magia de viento para levantar el agua del mar junto con ellos. Así, siempre tenemos una buena pesca. Anda, toma asiento. Nos sentamos tal como indicó, y observé con atención los platos colocados frente a nosotros: pescado a la parrilla, tofu con jengibre y hojuelas secas, espinacas hervidas, y sopa de miso con algas y tofu. Apenas podía contener las ganas de gritar de emoción, pero me obligué a mantener la compostura antes de mirar el plato principal. ¿Eso es arroz?, murmuré. Exactamente, respondió Moe. Dijiste que querías probarlo, ¿no? Yo no soy muy fanática del arroz, así que los demás comerán lo mismo que yo, sopa con masa hervida. Pero en cuanto lo vi, noté algo extraño. Los granos aún tenían cáscara. A simple vista se veía que el arroz no había sido trillado, la mitad seguía cubierta por su envoltura, y el resto apenas asomaba el blanco del grano pelado. ¿Acaso era una variedad que se comía así? Oye, ¿y este palito qué es?, preguntó Simón, levantando un par de palillos. ¿No hay tenedores ni cuchillos, se come con las manos? El pobre no tenía ni idea de qué eran. ¿Qué pasa? ¿No conoces los palillos?, preguntó Moe, extrañada. Yo tampoco, añadió Jess. ¿Tú sabes, mamá? ¿Y tú, Justin? Yo tampoco los había visto antes, respondió Moe. ¿De verdad se come con eso? Son como el sustituto del tenedor y el cuchillo, expliqué mientras tomaba un par. Se usan así, con esta posición de los dedos, y se levantan los trozos de comida así. Vaya, capitán. ¡Qué sabio! Todo un noble conocedor. Rió Simón, intentando imitarnos. Así, ¿no?
Intenté enseñarles la técnica, pero los tres batallaban como si intentaran atrapar humo con pinzas. Al ver el desastre, Mou hizo un gesto, y una sirvienta nos trajo cubiertos occidentales. Con esto será más fácil, dijo ella. Bien, comamos. Mou tomó los palillos con elegancia, y yo junté las manos antes de probar bocado. Ita dakimasu. Ita, dakimasu. Repitieron los demás, imitando el gesto con curiosidad. Desde hace un tiempo, Simón y los dragones habían adoptado la costumbre de decirlo antes de comer, aunque todavía les resultaba raro verme juntar las manos. Tomé un poco de arroz con los palillos y me lo llevé a la boca. Esperaba saborear la nostalgia, pero en su lugar, el sonido de crujidos llenó mis oídos. Era como masticar arena. Sí, sin duda era cáscara de arroz común. Eso no se come. Por supuesto que sabe horrible. No le quitaron la cáscara. Exclamé, medio desesperado. ¿Quitarle la cáscara? ¿A qué te refieres? Preguntó Mou, confundida. A eso me refiero. A quitar la capa exterior del grano. Si no lo haces, no puedes ni masticarlo bien. El arroz no es así. Tiene un potencial mucho mayor. El capitán se descompuso, murmuró Simón con voz baja. Sus palabras me hicieron reaccionar. Carraspeé y traté de recomponerme. En fin, continué, quería preguntar por la forma en que lo cocinaron. Me pareció que el centro estaba medio crudo. Pues veamos, dijo Mou, pensativa. Creo que lo dejamos en remojo 1 hora y luego lo hervimos por media hora. Después lo sazonamos con sal. ¿Media hora? Entonces no debería quedar crudo, me detuve, cayendo en cuenta. Claro. Es por la altitud. El punto de ebullición del agua es más bajo aquí arriba. Intentamos pelarlo con magia de viento una vez, añadió ella, pero los granos se pulverizaron. Así que lo dejamos así. Tiene un alto valor nutritivo, por eso lo usamos más para alimentar al ganado. Si el trigo no tuviera cáscara, sería más fácil. Así que ese era el problema. El trigo y el arroz que cultivaban eran de variedades distintas a las que conocía. Por eso nunca habían considerado el proceso de trillado y pulido. Déjame decirte algo, suspiré. Esa parte dura no se come. Después te enseñaré cómo procesarlo bien. A cambio, véndeme algo de tu arroz. Y si puedes, también salsa de soya y miso. ¿Salsa de soya? ¿Miso? Repitió Mou, intrigada. Si eso puede mejorar el sabor, con gusto te los proporcionaré. Pero dime, Justan, ¿cómo es que sabes de cosas que ni siquiera los elfos conocemos? Su pregunta me tomó por sorpresa. Había hablado demasiado, dejándome llevar por la emoción. Pensé rápido. Tenía que improvisar una excusa. ¿Desde cuándo viven aislados de los demás reinos? Pregunté con aire misterioso. El mundo es más grande de lo que crees. Tienes razón, asintió Mou, pensativa. Tal vez los lobos blancos tengan razón. Quizás debamos abrirnos un poco más al exterior. Pero primero quiero probar ese arroz del que hablas, el que se prepara correctamente. Le sonreí. Por dentro, agradecí haber esquivado el tema. Dejé a un lado el arroz arenoso y terminé el resto de la comida, que estaba exquisita. Después, me dispuse a enseñarles el procedimiento correcto para refinar el grano. Primero hay que trillar el arroz para quitarle la cáscara, expliqué. Mou, ¿tienes tablones sin lijar ni cepillar? Necesito 2, uno grande para colocar el arroz y otro más pequeño para frotarlo. ¿Ren? Preguntó Mou. Voy por ellos de inmediato, respondió el elfo, aunque sus ojos aún me miraban con desconfianza. Ren usó magia de viento para volar hasta los niveles inferiores y regresó al poco tiempo con las tablas. A pesar de su vigilancia constante, se limitó a entregármelas. Extendí el arroz trillado sobre la tabla más áspera. Si la superficie es demasiado lisa, los granos resbalan y no se pelan bien, expliqué. Con esto, será más fácil. Apreté las tablas y empecé a moverlas en círculos, frotándolas una contra otra.
Poco a poco, las cáscaras se desprendieron y quedaron granos marrones, arroz integral. Luego usé un leve hechizo de viento para limpiar los restos y, con otra pasada, pulí los granos hasta obtener arroz blanco brillante. Bien, ahora solo hay que lavarlo, dije satisfecho. Pero lo cocinaremos junto al mar. Aquí, con la presión tan baja, nunca quedará bien cocido. Los demás me miraban en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Al parecer, mi entusiasmo era lo único que hervía a buena temperatura en esa habitación. Capítulo 211, primero lento, luego rápido. El arroz ya había sido remojado y estaba dentro del caldero, listo para cocerse. También guardé dentro del bolso mágico algo de leña y un poco de paja seca, todo estaba preparado. ¿Quién diría que aquella vez que me tocó la experiencia agrícola, que tanto me había fastidiado, terminaría siendo útil en otro mundo? Debería agradecerles a los agricultores que me enseñaron con tanta paciencia. Aquí también hay un fogón, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que ir hasta el mar? Preguntó Mou, un tanto confundida. Porque aquí estamos a gran altitud, expliqué. Aunque el agua hierva, la temperatura no llega a ser tan alta como al nivel del suelo. Pero bien que hierve, ¿no? Oye, calla, preguntó Mou a la sirvienta que estaba cocinando. Sí, está burbujeando con fuerza, respondió ella. Precisamente, dije, levantándome. Esas burbujas no significan que esté igual de caliente. Vamos, hay que movernos. Yo no quería arroz pastoso ni papilla. Quería arroz bien cocido, con sus granos sueltos, perfectos. Después haría bolitas de sal, luego tal vez un buen arroz frito, y si me daba tiempo, un arroz con verduras. Si el amo ha preparado todo eso con tanto esmero, dijo Jin con una sonrisa felina, incluso usando magia de viento, debe de tener un sabor impregnado de magia exquisito, ¿no, Jess? Sí, ya quiero probarlo. Respondió la niña con entusiasmo. Mou soltó un suspiro al ver las miradas brillantes de ambas. Ay, está bien, está bien. Vengan, el círculo que lleva al mar está por este lado. Al parecer, había distintos círculos de transporte según el destino. Quizá cada uno solo podía conectarse con un punto específico. Bajamos al nivel intermedio del complejo y entramos en una especie de almacén pequeño. El subsuelo de aquí funciona como cámara de hielo, explicó Mou. Así podemos conservar los peces frescos. El círculo de transferencia está justo aquí. Bajo una cortina de tela, encontramos un símbolo grabado en el suelo, idéntico al que usaban para viajar hasta la aldea. Sería increíble tener uno de estos en mi casa en el reino de Rafios. Así podría intercambiar suministros sin tener que venir hasta aquí cada vez. Con solo eso podría recibir arroz, salsa de soya, miso, todo. ¿Y ustedes, Ren? Preguntó Mou. ¿Van a venir o se quedan? El círculo tenía unos 2 metros de diámetro. Éramos 6 en total, Mou, Kaya, Jin, Jess, Simón y yo, y si se sumaban Ren y sus 2 compañeros, el espacio quedaría justo, aunque no apretado. Tal vez por eso los elfos dudaban en entrar. Si van a viajar con forasteros que apenas conocen, por supuesto que nosotros iremos también, respondió Ren, firme. Ya les dije que estos hombres no son una amenaza, suspiró Mou. Bueno, está bien. Entren de una vez. Sí, señora. Respondieron los 3 al unísono. Ren pertenecía a la facción de los lobos blancos, y aunque era líder, respetaba a Mou sin dudar. Los lobos negros, en cambio, habían abandonado la aldea. Quizá por eso no le rendían respeto alguno. Mientras pensaba en eso, el paisaje cambió de golpe. El sonido de las olas golpeando contra la piedra llenó mis oídos. No era el murmullo suave del mar junto a la orilla, sino el estruendo de las olas rompiéndose contra los acantilados. La pared rocosa medía unos 5 metros de alto, nadie podría escalarla fácilmente. Tal como Mou había dicho, en el borde del acantilado había redes de pesca extendidas, seguramente las que usaban para capturar los peces. Cerca también había una pequeña cabaña con un círculo mágico similar y lo que parecía ser un equipo para producir sal. ¿Podemos usar ese fogón? Pregunté.
Por supuesto, dijo Mou, sonriendo. Quiero probar ese arroz delicioso del que tanto hablas. La cabaña estaba construida para poder albergar a la gente que vigilaba el fuego durante la producción de sal. Por suerte, no tuve que improvisar con una olla colgante al aire libre. Recogí ramas del bosque cercano y las mezclé con la leña para encender la hoguera. Veamos. Primero lento, luego rápido, cuando hierva fuerte, baja el fuego, si el bebé llora, no levantes la tapa, murmuré, recordando un refrán de mi mundo. ¿Qué dijiste?, preguntó Simón, rascándose la cabeza. Es una especie de regla para cocinar bien el arroz. Bien, ya pasaron como 30 minutos desde que lo puse a remojar. Froté mis manos. Empecemos con fuego bajo. Ignición. El fuego encendió con un chasquido. Cuando empezó a salir vapor, añadí más leña hasta que el fuego casi chispeaba. Después, cuando el agua empezó a derramarse por los bordes, retiré parte de la leña, y cuando dejó de salir vapor, lancé un puñado de paja seca. Cuando la paja se consumió, apagué el fuego por completo. ¿Ya está listo?, preguntó Simón, dando un paso adelante. Apenas levantó la mano hacia la tapa, le di un golpe seco con el canto de la mía. ¡Auch! ¿Qué diablos te pasa?, gritó, sobándose. Lo que te pasa a ti. ¿No oíste lo que dije? Aunque el bebé llore, no levantes la tapa. Significa que ni aunque tengas hambre debes abrirla antes de tiempo. Hay que dejarlo reposar al menos 10 minutos. Pero como solo es reposo, podemos regresar a la aldea mientras tanto. Si quieres, puedo cargarlo yo, dijo Jin, tomando el caldero humeante sin inmutarse. Para ti debe estar demasiado caliente. ¿No te quema?, pregunté, incrédulo. Soy un dragón que escupe fuego, ¿recuerdas? Tengo buena resistencia al calor. Jess también la tiene. Vaya, gracias, me salvas. Justo cuando íbamos a salir de la cabaña, Mou y los demás llegaron corriendo. Oh. ¿Ya está listo? Perfecto, comamos de inmediato. Mientras esperábamos, capturamos más peces, así que tenemos acompañamiento. Ni se te ocurra abrirlo todavía, dije, poniéndome frente al caldero. Si metes la mano, acabarás como él. Señalé la mano roja de Simón, que la mostraba con un gesto de dolor fingido. Vaya, veo que te educa con mano firme, comentó Mou con una risa divertida. Pero eso también es cariño. Ser estricto por el bien de otro requiere un corazón fuerte. ¿Ves? Te lo dije, respondió Simón, sonriendo con suficiencia. El capitán nos cuida a su manera. Aunque, debería ser un poco más cariñoso, ¿no? Como cuando trata a Jess. Oye, espera, no te vayas sin mí. Intentó alcanzarme mientras yo, sin decir palabra, le hacía una seña a los demás para regresar al círculo mágico. Capítulo 212, los Onigiri. Usando el círculo mágico de transporte, regresé al nivel intermedio de la aldea y me dirigí con paso apresurado a la casa de Mou. Si tardaba demasiado, el vapor que se acumulaba durante el reposo caería en gotas sobre el arroz recién cocido. Nada más llegar, lancé un hechizo de limpieza, para mantener todo en orden y pedí que me prepararan platos y sal. Pasados unos minutos desde que terminó de cocerse, abrí la tapa. Bien, perfecto, dije satisfecho. Como no había una paleta de arroz, usé una espátula de madera para esponjarlo y probé unos granos. Cuanto más lo masticaba, más dulce se volvía. No era muy diferente del arroz japónico que solía comer. Sentí un nudo en la garganta, casi me dan ganas de llorar. Pero si me ponía a llorar aquí, seguro terminaría preocupando a todos. Respiré profundo para calmarme. Fu. Listo. Lo haré en forma de onigiri para que sea más fácil de comer, esperen un poco. ¿Onigiri? ¿Qué es eso?, preguntó Mou. Se moldea con las manos cubiertas de sal. La sal resalta la dulzura del arroz, y además puedes comerlo con las manos, así que es ideal para comer durante el trabajo en el campo. Vaya, eso suena bastante práctico, dijo interesada. Ah,
claro. Ellos solo conocían la forma de comerlo como si fuera una especie de papilla. No existía el concepto de onigiri. Aún así, era curioso que tuvieran miso y salsa de soya pero no supieran cómo cocer arroz correctamente. ¿Podría ser que este mundo también tuviera alguna conexión con el reino de Rafios? No, no puede ser. Solo se me vino a la cabeza la imagen de una santa usando hierbas para causar terror gastronómico a su alrededor. Tal vez, en el reino de Eldracia, el ataque de los monstruos habría sido peor si nosotros no hubiésemos intervenido. Quizás entonces habrían llamado refuerzos de otros países, y entre ellos habría un protagonista con conocimientos de cocina que les enseñaría a preparar arroz. Jajaja, sí, claro, qué tontería. He estado leyendo demasiadas novelas. Con las manos húmedas, extendí un poco de sal y empecé a formar los onigiri. ¡Ag, quema! Murmuré. El arroz recién hecho estaba tan caliente que las partes sin callos de espada se me enrojecían enseguida. Parece que aún no puedes controlarlo por completo, comentó Jin. Movió ligeramente la mano, y en el siguiente instante ya no sentía calor alguno. ¿Qué hiciste? Compartí nuestra resistencia al calor contigo. Es igual que cuando compartimos maná durante la batalla contra el dios maligno. ¿El dios maligno? Exclamó Mou, sobresaltada. Intenté responder con un ya veo, pero su grito me interrumpió. Sobre ese tema, Jin o Simón podían explicarlo mejor, así que preferí concentrarme en terminar los onigiri. No te preocupes, le dije a Mou. Ya derrotamos al dios maligno. ¿De veras? Increíble. Sabía de su existencia por las leyendas, pero no imaginé que realmente fuera derrotado. ¡Qué logro tan admirable! Bueno, sin Jin y Jess, ni siquiera con la Santa habríamos tenido oportunidad. Fue una batalla al límite, añadió Simón con una risa tensa. Mientras ellos conversaban, yo aprovechaba mi nueva resistencia al calor para trabajar con más rapidez. Pronto transformé todo el arroz en onigiri y comí los restos tostados del fondo de la olla. Delicioso. Me gustaría hacer onigiri asados también, pero no tengo tiempo para repetir todo el proceso ahora. ¿Qué comes, Justan? ¿Eso también es arroz? Preguntó Jess, tirándome del abrigo con curiosidad. Sí. Se llama okoge. Es la parte que se tuesta y queda crujiente en el fondo. Prueba, está muy bueno. Le di un pedacito y Jess cerró los ojos al masticar, haciendo un sonido crujiente con cada mordida. Cuando terminó, los abrió de golpe. Delicioso. ¿Qué es esto? Tiene un sabor tostado, una textura increíble, y está lleno de tu energía mágica, más que el pan. Pero los otros, los onigiri se ven aún más brillantes. Oh. ¿Ya están listos? Vamos al comedor de una vez. Rápido, rápido. Exclamó Mou, adelantándose emocionada. Simón y Jess la siguieron enseguida, y yo tomé el gran plato lleno de onigiri para acompañarlos. Jin venía detrás, aunque no podía apartar la mirada de los onigiri. Probablemente podía ver la magia que había infundido en ellos. Llegamos al comedor, y cada quien ocupó su mismo lugar de la hora del almuerzo. Todos se limpiaron las manos con un hechizo de limpieza, excepto Simón, que pidió ayuda a Jess. Entonces, comencemos, anunció Mou. Itadakimasu. Respondimos al unísono. Le di la primera mordida a un onigiri. Era el primero que probaba en esta vida, y sabía exactamente cómo lo recordaba. Era tan bueno que sentí otra vez ganas de llorar. Tengo que comprarles arroz sí o sí. Puedo usar como argumento el método de cocción o el hecho de que el asesino de Frederick podría estar oculto en esta aldea. Oh, cierto, ese era el propósito de venir aquí. Me dejé llevar por el arroz y casi olvido la misión. Por suerte, Simón y los demás también estaban demasiado fascinados con la comida como para notarlo. Está bueno, pero no tanto como para que el capitán se vuelva loco por él, comentó Simón, entre risas. A mí me encanta. Quiero otro. Dijo Jess, entusiasmado. Esto rivaliza con el sabor del pollo frito, no, quizás lo supera, opinó Jin.
Como era de esperarse, el toque del maestro hace toda la diferencia. Los tres parecían satisfechos, aunque Simón esperaba algo más. En cuanto a Mou, permanecía en silencio. Cuando la miré, noté que sostenía un trozo a medio comer, temblando. De pronto levantó el rostro y alzó el onigiri con la mano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? ¡Ah! Gritó con fuerza. ¿Qué ocurre, jefa? Preguntó Simón, sorprendido. Su grito fue tan fuerte que Ren y Kaya, que seguramente estaban en el pasillo, irrumpieron corriendo al comedor. Capítulo 213, El origen de los lobos negros. Esto es arroz. Todo este tiempo hemos estado dando algo tan delicioso a los animales. Ren, da la orden inmediata de retirarlo del alimento del ganado. Justan, enséñale a SH cada paso del proceso ahora mismo. Jefa. No podemos fiarnos de lo que diga un humano. Cállate. Nada de excusas. Toma nota y aprende bien. Ustedes, los lobos blancos, fueron los que pidieron conocer la cultura del exterior. Mou tomó el último bocado de su onigiri y se lo metió directamente en la boca a SH, que estaba a punto de protestar. MMF, HM? MMM. Justan, ¿verdad? Explícame todo el proceso desde el inicio. No, mejor ven conmigo. Podemos usar la oficina. El rostro severo de SH cambió en cuanto probó el onigiri. De repente, se volvió otra persona, entusiasta, decidido, y tomándome del brazo, prácticamente me arrastró fuera del comedor. Mi onigiri. Al menos quería comerme uno más. Me llevó a una habitación de estilo japonés con un escritorio bajo y cojines, muy parecida a un salón de caligrafía. Había escuchado que los documentos escritos con tinta y papel tradicional podían conservarse más de 1000 años. Supongo que, siendo tan longevos, los elfos usan materiales duraderos por naturaleza. Así que le expliqué todo el proceso, desde el descascarado hasta la cocción. Cuando terminé, SH escribió su nombre al final del documento, el mismo SH de Bass, noté. Y sí, las letras, eran japonés puro. Mou también escribía así. ¿Acaso todos aquí tenían nombres con el radical de hierba? Oye, ¿el nombre Ren se escribe así? Pregunté, dibujando el carácter con el dedo sobre el papel. SH se quedó helado. Es correcto. Pero, ¿cómo sabes escribir en el alfabeto élfico? Así que esto es lo que llaman escritura élfica, ¿eh? Digamos que tengo mis secretos. Por eso también conozco la forma de preparar arroz. Preferí no decir más. Aún no éramos lo bastante cercanos como para compartir mi verdadero origen. Cuando regresamos al comedor, todos los onigiri habían desaparecido. Debí imaginarlo. Con que hubiera quedado aunque fuera un poco, habría podido hacer unos asados. Qué ingenuo fui. SH, ¿dejaste todo por escrito? Preguntó Mou al notar nuestro regreso. Por supuesto. Aquí está todo. Iré a los niveles inferiores a dar instrucciones para el pulido del arroz. Bien. Ya que bajas, dile también a los carpinteros del nivel medio que preparen herramientas para el descascarado. Sí, jefa. En cuanto SH salió, el ambiente se calmó. Con el estómago lleno y sin onigiri a la vista, recordé por fin el verdadero motivo de nuestra visita. Mou, como te mencioné antes, venimos a hablar con alguien del clan de los lobos negros, a quien creemos implicado en el asesinato. ¿Podrías ayudarnos? El rostro de Mou, que hasta entonces se veía alegre, se volvió serio. Supongo que ha llegado el momento de hablar de los lobos negros. SH, siéntate también. Sí, jefa. Mientras él se acomodaba a su lado, noté un grano de arroz pegado en la comisura de su boca. Al parecer, también había probado un onigiri. Veo que te gustaron, le dije. Tienes un poco aquí. Toqué mi propio rostro para indicarle el lugar. SH, algo avergonzado, se limpió rápido y se sentó. Por la expresión divertida de Mou y las demás, sospecho que lo habían notado y no le dijeron nada a propósito. Bien. Empecemos por el principio, dijo Mou.
La historia de los lobos negros se remonta a unos 100 años atrás. En aquel entonces, una joven elfa oscura llegó a esta aldea. En realidad, se había perdido en las montañas y un muchacho llamado Ahí la trajo. Venía de otro continente y pidió que plantáramos aquí unos retoños de café que había traído consigo. Así que el café es algo reciente para los elfos, ¿eh? Comenté. Así es, asintió Mou. En aquel tiempo, los actuales lobos blancos aún eran elfos comunes, y todos se alegraron por la llegada de una nueva planta y una cultura distinta. ¿Los actuales lobos blancos? Pregunté, notando algo extraño en su tono. En esos días no existían los lobos blancos ni los negros. Pero con el tiempo, entre quienes trataban a la elfa oscura, Lan, como una huésped, y quienes la aceptaban como una igual dentro de la aldea, se formaron dos facciones. ¿Por ser de una raza distinta? Pregunté. En parte, pero hubo algo más, respondió Mou, mirando a un lado. Al ver su incomodidad, dirigí la mirada hacia SH. Él dudó un instante, luego miró a Mou y a Kaya, y habló con cierta timidez. Lan era, una mujer muy alegre, espontánea. Demasiado espontánea. Interrumpió Kaya con un chasquido. Su tono cortante dejó claro que no simpatizaba con Lan. Seguramente pertenecía a la facción que la consideraba solo una visitante. No entiendo cómo pudieron caer todos en su juego. Esa mujer fingía ser ingenua, pero era una manipuladora. Continuó indignada. Kaya no parecía dispuesta a calmarse pronto. Así que Lan era de esas chicas que suelen ganarse el desprecio de otras mujeres, quizá por atraer al hombre equivocado. Bueno, el instinto femenino rara vez se equivoca, dije. Si llego a conocerla, tendré cuidado. Kaya respiró hondo y finalmente se serenó. Que alguien tan tranquila se alterara así decía mucho de cuánto la detestaba. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, noté el gesto de SH, su mano se movía frente al pecho, dibujando un semicírculo. Ah, ya entendí. Las elfas oscuras eran, más bien generosas de busto. Simón y yo intercambiamos una mirada silenciosa y, sin decir palabra, asentimos mentalmente al mismo tiempo. Fin del capítulo.